Enredades, enredadas, enredadas, enredis. Enredis, enredadis. Enredadas, enredades, enredadas, hadas, 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 enredadas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidinis al tercer capítulo de Enredadas y enredáis. Queridas haditas aventuradas, bienvenidas al capítulo 3 de Enredades, y precaución, porque es el 3 determinante quien se entrometerá mientras aleteamos enredadas por el territorio que nos ataña. Punto y coma. La guadaña, la calaca, la huesuda. Sí, la muerte. La ciencia busca todas las respuestas, pero hay dos que no encuentra. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Y cómo erradicar la locura? Y ahí, donde la ciencia no puede iluminar, ilumina la fe. Religión tiene dos etimologías. Según San Agustín, es unir. Unirnos a través de creencias, generar familia para enfrentar la soledad existencial. Según Cicerón, es releer, examinar en detalle. Sin la religión, nos puede consumir el terror al vacío, la cara escondida de la luna. La tanatofobia es el miedo a la muerte, a la eterna pena, a la inabarcable y desconocida nada. Creer o reventar de miedo. Pero no venimos a hablar de lo que pasa antes o después de la muerte. Venimos a hablar de la tercera opción, durante. La muerte mientras sucede. Según el hinduismo, hay tres deidades principales. Brahma, quien da nacimiento al cosmos, Vishnu, quien preserva y protege el universo, y el Dharma, y Shiva, destructor del universo, pero también asociado con la renovación y la creación. Obviamente estos tres no son nada sin las diosas Parvati, Durga y Saraswati, pero hablaremos de ellas en el próximo capítulo acerca de la identidad y el lenguaje. Volvamos. ¿Quién es la muerte? En la antigua Grecia existen las tres Moiras, Parcas. La primera teje el hilo de la vida, la segunda lo mide y la tercera lo corta, trae la muerte. Ellas manejan incluso el destino de los dioses. Pueden encontrarlas al comienzo de Macbeth. En el catolicismo tenemos la Santa Trinidad, un Dios que existe en tres personas: el Padre, quien crea, el Hijo, quien redime, y el Espíritu Santo, quien santifica. Y para poder ser santos, primero hay que morirse. Jesús muere a los 33 años y resucita al tercer día, pero como deidad. Charlie tiene una canción que se llama El Club de los 33. A esa edad murió Bruce Lee, Amy Winehouse, Evita, y la lista sigue. Hay más, como el mito popular mexicano de que la muerte se mueve de 3 en 3. Cuando una persona famosa o amada muere, le suceden otras dos. Si dividimos enredades en 3 palabras compuestas, tenemos Enredades. Y es Hades quien también es el tercer dios de la segunda teología griega. Zeus, Poseidón y Hades, el dios de la muerte. ¿Y qué pasa con el alma? Ya vamos para allá. Regulen su tanatofobia. Les recordamos que estamos hablando de la muerte y no de lo que pasa después de la muerte. Existen las doulas y también existen obstetras. Una es médica y la otra no, pero ambas acompañan el proceso de embarazo y nacimiento. Existen los psicólogos o les psicólogues que nos acompañan durante la vida. Y tercero y último, existe la tanatología. Tanatólogos son los profesionales que acompañan procesos de muerte. Psicotofobia es el miedo a la locura. Después hablamos de eso. ¿Dónde y cuándo es la muerte? Parece entonces que la muerte le sucede al 3, llega con su llegada, y se vuelve a ir con sus patas huesudas con la llegada del 1. En Japón el 4 simboliza la muerte, el 4 que viene después del 3, claro. Así que la muerte viene con el 3, pero se instala después de él. La muerte está entre el 3 y el 1, o entre el 3 y el 4, o entre el 6 y el 7. Noten la simetría. Primero existe la muerte, luego de un número par, y después existe luego de un número impar. Decir que el 3 y la muerte son lo mismo es una barbaridad, pero podemos decir que son semejantes. Lo semejante es lo semejante, y la barbaridad es la barbaridad, según cuándo, dónde y quién lo mire, o sea, cómo lo miremos. Muerte es muerte, vida es vida. Otra vez, no podemos decir semejante barbaridad. ¿La muerte es el antónimo de la vida? ¿Qué es la vida entonces?
Necesitamos un diccionario infinito, como con el amor y el trabajo. ¿La muerte también necesita un diccionario con miles de conceptos? Hay muchas vidas distintas y muertes también, pero no se puede comparar. Por un tema de tiempo. Hay personas que viven durante 105 años, pero ¿quién muere durante 105 años? ¿Cuánto tiempo dura la muerte? ¿La muerte ocurre durante la vida o después de la vida? La única manera de morir es estar vivo, pero si muero ya no puedo estar vivo, y si no estoy vivo no puedo morir. Mientras estamos viviendo, ¿también estamos muriendo entonces? Entonces la vida y la muerte ocurren en simultáneo. ¿La muerte duele? Que te pise un tren duele, que te den un tiro, quemarte, que se te pare el corazón, esas cosas duelen, pero no son la muerte en sí mismo. Creo que deberíamos suponer que morir es algo más que dejar de vivir. Muy bueno. Bueno, ahora hablemos de todo esto. Hablemos de todo esto. Bien. Bien. Bueno, viste muchas aristas. De eso estamos seguros todos. Me parece un texto muy interesante porque pasa como por los diferentes estadios de la muerte y se enfoca mucho en saber qué pasa en la muerte en específico. Y de todas las cosas que estuviste como indagando, yo me quedo con algunas preguntas que hiciste, que son ¿qué hay después de la muerte? ¿Cómo erradicar la locura de alguna forma? La religión como aquello que nos salva del vacío, como tiene un lugar importante la religión, como salvando a la gente del finito de la vida. La tanatofobia, no conocía la palabra tanatofobia, así que me llevo una palabra nueva. Yo tampoco, investigando, ¿viste? Para el capítulo. Estuve estudiando para el capítulo y dije, mira, así se llama. Hay que estudiar, estudiamos mucho para hacer esto. Sí. Y después otra cosa que me llamó mucho la atención es como la incidencia del número 3. Ay, qué loco, ¿no? Mal. Re mortífero el 3. Sí, no sé qué onda. Crisis de los 30. Y también en un momento dijiste como morir es algo más que dejar de vivir. Y sí, morir es algo más que dejar de vivir. Y eso me remonta mucho como a lo espiritual, o sea, no puedo dejar de mencionar lo que pasa después de la muerte, ¿no? O cómo es esto que la religión es lo que nos mantiene vivos de alguna forma. Y creo que es porque la muerte es muy perturbadora. Qué interesante como lo decís, que nos mantiene vivos. Es como que el miedo nos quita tiempo de vida. Sí. Como que si todo el tiempo estamos pensando en el miedo a la muerte, no estamos viviendo. Estamos como... El miedo y la vida van por caminos distintos, ¿no? Bueno, viste que hablé de la locura. Sí. Y el miedo a la locura. Siempre me pareció que había un vínculo entre esos dos grandes miedos, que es o perder la razón o perder la vida, porque de alguna manera también es como una muerte, dejar de ser quien sos, dejar de pensar como pensás. El miedo al ridículo o el miedo a perder la razón o a hacer lo incorrecto puede funcionar muy en contra. Es como el miedo a la muerte, puedes cagarte toda la vida pensando en la muerte y podés también arruinarte toda la autenticidad teniendo miedo a la locura, y a veces el miedo mismo es lo que te lleva hacia de donde vino el miedo, como una ley de atracción, como cuando pensás que te va a pasar algo y te pasa. Sí, se llama manifestar. Manifestar, exacto. Y bueno, nada, me parece interesante esto de la locura. ¿Vos qué pensás? Yo creo que la locura es... son personas que viven en un plano paralelo al que estamos la mayoría inmersos, al menos, y que yo creo que es una muerte. Sí, las personas que caen en la locura
Hablamos de una locura muy, muy, muy severa. Sí. Y claro, porque hay, digo, ¿qué es la locura? O también está la locura, como decía el Flaco Spinetta, como la locura positiva o la locura... O bueno, o dónde empieza la locura, ¿no? Y dónde termina. Yo creo que por ahí empieza cuando lo asocias a algo negativo, porque está bueno un poco pensar de otra forma. Psicosis, digamos, ¿no? En la psicosis bueno, empezaría a crecer la locura. Sos un psicótico, o sea, y ya no sos un neurótico. Neurótico. La mayoría somos neuróticos, o por lo menos lo que podemos vivir un poco más dentro de la norma, y los que quedan por fuera son los psicóticos. Claro. Sí, pero que al mismo tiempo hay tratamientos y medicación, ¿no? Para... Obvio, pero desde ya, a ver, hablemos de salud mental, pero por favor, a veces es solamente, digo, a nivel biológico del cerebro y las sustancias que corren en él, a veces por ahí te falta una enzima más, una enzima menos, un poco de... Así como, no sé... mi abuela tomaba la pastilla para el corazón o la medicación que tomes, o sea, es estar... Y además todas las personas podemos tener un episodio psicótico, tengo entendido, y podemos salir de eso, no por entrar, ¿no? Y tener un episodio psicótico, somos psicóticos todo el tiempo, para siempre y por siempre. O sí, y es algo que todas las personas tenemos guardadas y se puede despertar o no. Claro, bueno, de hecho... para que hayan disparadores, ¿no? de brotes psicóticos o de enfermedad mental en sí, ¿no? Hay contextos, ¿no? Está como el factor, bueno, biológico, que por lo general tiene alguna condición hereditaria, por ejemplo, la esquizofrenia es hereditaria. Y después está el contexto socio-bio-emocional de la persona, ¿no? Como... cómo se relacionó con sus padres, cuál fue el estímulo que recibió de pequeño, todo eso construyen, los primeros años del niño construyen a la persona. ¿Y qué culpa tiene? Estímulo me suena muy a vida, como que estimular es como conducir a palpar y a vivir la vida, ¿no? Uh-huh. Y hablábamos de esto como justamente poder salir de esto que nos distancia de la vida, que a veces es un estado mental de no estar, o de estar en un lugar que la mayoría no conoce, como dijiste vos, un plano que en una de esas, que todas las personas pensamos, nos pasa con la esquizofrenia, a mí me pasa con la esquizofrenia, que pensás muchas veces, hasta dónde lo que está viendo no es real, hasta dónde no, si yo podría meterme ahí o no, y descubrir algo, o poder comunicarme desde ahí adentro con esa persona. Pero bueno, está ese mismo miedo que yo hablaba antes de la locura, que es dual, que puede ser bueno y puede ser malo. Como que no hay que tener tanto miedo, miedo nunca, respeto. Pero yo creo que no hay que privarse de la locura también. Y no hay que privarse de intentar perder la razón y pensar las cosas de otras maneras. Y pensar las cosas como si estuviésemos en otros planos. De hecho, la mayoría de la gente se droga y cada vez más. Son números. Y la gente necesita salir y encontrar otra cosa que no encuentra en esta realidad, porque esta realidad es totalmente absurda. La realidad en la que vivimos, la realidad no psicótica, está llena de niños muriendo en la guerra y un montón de cosas más, ¿no? Sí, entonces... Sí. Bueno, pero ahí está el punto, ¿qué haces? ¿Lo evadís o lo enfrentás? ¿No? Como también, o sea, está bien evadir un poquito, no te puedes quedar en la evasión constante, porque tiene que ver con... Igual es un método de defensa, pero bueno, es como... Nada, es fuerte luchar contra las cosas que nos cuestan también. No, pero no hablo de evadir, hablo como al contrario, como de meterse. Creo que lo que hacemos para poder soportarlo es un poco evadir. Sí. Y lo que nos puede terminar de volver loques o psicótiques es meternos demasiado en ese dolor. Sí. Y esas personas quedan atrapadas ahí. Bueno, pero ahí va, ¿no? Como que yo tengo una teoría, y es que las personas que están más aferradas al mundo material, ¿no? Son las personas que viven la vida en lo concreto y en lo material y en lo finito que conocen de este plano, que conocemos todos, o sea, que lo habitamos.
porque si la materia, o sea, el mundo en el que creen, se termina por completo, esas personas se ven como destruidas por completo, no creen en algo más allá de la muerte. Entonces es como que para mí las personas que tienen esto como una comprensión material del mundo terminan teniendo más pulsión de muerte. Sin embargo, las personas que pueden ver más allá de lo material, ¿no? Están más relacionadas al sentido de vida, ¿no? Me gusta tu teoría. Creo que si vivís tu vida con miedo, estás vibrando más del lado de la muerte. Y eso no significa que no tenga miedo, pero es como que a veces hay personas que vibran con mucho miedo, mucho temor. Y a veces creo que hay como una concepción de que quizás la muerte esté más cerca. Y en un punto no importa si está lejos o si está cerca, porque ese es el destino de todos. Es como... Sí, bueno, no, es inevitable que afecte por la cuestión de que, bueno, siempre queda se muere une y el otro queda, ¿no? Y faltan, el que queda le faltan los abrazos, y le falta, el que queda pasa por, bueno, el duelo. Creo que el duelo es un tema que capaz podríamos hacer todo otro capítulo acerca del duelo. Tenemos el tema de la eutanasia, el tema del suicidio, vos querés hacer un capítulo de suicidio, la eutanasia también, pero creo que da para hablar un montón. Sí. Y eso de, bueno, hablar de la muerte más como de manera, eso, ¿qué es la muerte en sí mismo? Es muy difícil de responder, ¿no? Sí. ¿Vos decís que duele o que no duele? Para mí no duele. Duele lo que te provoca la muerte. Un balazo, un cuchillo, Claro. ¿cómo se dice? Un cuchillazo. Un Facanazo. sí, de muchas maneras. También de puntazo, le puede decir, una puñalada. Eso debe redoler, no es lo mismo. O sea, no me voy a poner. Pero bueno, la muerte en sí, el momento de la muerte, no. Para mí no duele. Viste que perdemos peso. Sí. Pero son 12 gramos. 1 más 2 3. es 3. Toma número 3. Bueno. Ese momento en donde el alma está saliendo del cuerpo me remonta mucho a justamente esta leyenda de Osiris, que Osiris es el dios egipcio del inframundo. Entonces, lo que hacía Osiris básicamente era pesar tu corazón y ponerlo en una balanza, ¿no? Con la pluma de la diosa Mat. Estoy todo chequeando información. Está todo escrito. Se chequea la información. Total. ¿No era un pájaro la pluma? Entonces no era un pájaro, No, era una diosa. Era una diosa llamada Mat, que era la diosa de la verdad y la justicia. Ok. Entonces, tu corazón debería ser más liviano que la pluma para conseguirte el lugar y el espacio de la vida eterna. Pero si tu corazón pesaba mucho menos, te lo comía un monstruo del inframundo, que básicamente era como ir al infierno. ¿Lo cocinaba algo? No, y le ponía Sí, sal y crudito. pimienta, Claro. que me da crudito. No. La época egipcia, crudísima. Che, me parece que Osiris tenía ahí un entonque con alguien. Nunca un corazón va a pesar menos que una pluma. No. Algo raro había ya con Osiris. Pero. Bueno, yo quería mencionar el tema de las pastillas del abuelo, de Osiris, que dice: en el juicio de los muertos frente a Osiris, mi corazón rompería la balanza. Sin embargo, no consigo darme cuenta qué fantasma dará a la luz mi desconfianza. Me hubiera puesto no con Siri yo, para que rime con el Siri. Todo fue obvio. Pero bueno, nada, como el chabón dice, claro, mi corazón rompería la balanza, porque la verdad es que soy un forrejo de puta, porque no sé cuál de todos mis fantasmas va a dar a luz mi desconfianza. Como que en realidad, bueno, soy un desconfiado pecador y uno de mis fantasmas se me van a terminar saliendo y mi corazón va a terminar rompiendo la balanza y me voy a terminar yendo a mi inframundo, ¿no? Básicamente. La culpa, qué cosa, la culpa. Yo, bueno, investigando sobre esto, vi que en todas las religiones está la culpa un toque, o el castigo. Eso de que en casi todas las religiones hay como, o te
O reencarnás en una cucaracha o en un fantasma amorfo, pegajoso, o volvés al mundo más pobre, o te vas al infierno de acá o al infierno de allá. Como que todos tienen una especie de cielo, infierno, algunos son menos binarios y hay como otras facetas, y hay más grises, como más que el catolicismo, que es cielo infierno. Después hay otros que tienen varios paraísos, está el limbo, está el bardo, que es el lugar por el que pasás para saber si vas al infierno. En este caso, lo del bardo es hindú. El bardo es un lugar al que vas y todo se te expone. Claro. Está la audición en el bardo, que si lográs escuchar en el bardo, que es como la meditación, te sirve mucho a la hora de ir al bardo. Porque tenés que meditar en vida, para que a la hora en la que llegás al bardo ya sepas meditar y puedas trascender toda la carga de imágenes espantosas que se te pueden venir encima, de todos los pensamientos de cosas que acumulás que te atormentan, como que las tenés que ir procesando en el día a día. Entonces a la hora de ir al bardo ya no te atormentas tanto, porque si te atormentas mucho te vas hacia las tinieblas. Wow. Y no te elevas. Re bardo el bardo. Es un bardo, sí. Es un bardo el bardo. Sí, hay que liberarse del bardo. Hay que liberarse. No querer apagar el bardo para poder liberarse, porque es un mundo ruidoso, pero no importa, estábamos hablando de la muerte. Es un mundo ruidoso con gente que hacemos lo que podemos para sobrevivir justamente de la muerte. Pero ¿sabes qué te vengo a proponer? ¿Qué? Te vengo a proponer un sueño. No, pero ¿qué pasaría si yo te diría que en realidad nuestros cuerpos sí son finitos porque somos materia y todo está compuesto por materia en este mundo que comprendemos? Sin embargo, Finito. Nuestra alma es eterna y nuestra alma reencarna innumerables veces hasta que cumple su círculo karmático, ¿no? Como que hay un círculo de fuego karmático en donde vos tenés que ir aprendiendo cosas y vos tenés un tiempo eterno. O sea, si sos un alma como más evolucionada, esos círculos karmáticos los podés ir rompiendo con más velocidad, y si sos un alma que está como más dificultosa en los caminos de la vida, como dice Vicentico, no son lo que yo esperaba, podés reencarnar muchas veces para por ahí aprender lo mismo, ¿no? Hay como distintos tipos de almas, de reencarnaciones que son totalmente infinitas. Y esto no me lo estoy diciendo de un lugar falopa, o sí, pero yo quería mencionar a nuestro amigo Brian Weiss. Yo, amigo mío, no es. No lo conozco. Yo no voy a meter las manos en la mano por Alan. No, por favor. No. Pero bueno, quería mencionar que en el primer capítulo de Muchos Cuerpos, una misma alma, de Brian Weiss, al margen, lean también la primera entrega que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Este primer capítulo se llama La inmortalidad. Y refiere a que la parte más importante del ser humano, que es el alma, vive eternamente. Por si no conocían a Weiss, es un psiquiatra que bajo hipnosis lo que hacía era, y sigue realizando, son regresiones de sus pacientes, tanto a vidas pasadas como a vidas futuras. Y para cuadrar un poco más su trabajo, lo que hace en un momento del libro es como referirse a Freud, diciendo que Freud lo que estudia es el inconsciente de la mente y él lo que estudia un poco es el inconsciente del alma, y que después en un punto medio que todo es lo mismo, porque por ahí esos traumas que vos tenés en el inconsciente de tu mente quizás también esté muy relacionado al karma de tus vidas pasadas, ¿no? Como por qué estos patrones que estás repitiendo ahora, por los que vas a terapia y pagás o no 45 minutos de sesión, que eso que podés decir es muy probable que tenga que ver con algo que tu alma vivió hace mucho tiempo. Sí, y Freud también tenía una cosa después al final con el hipnotismo, se había metido en el hipnotismo, en el ocultismo, en ella perdió credibilidad, le daba duro a la farfulla, parece. Bueno, pero... lo que pasa con Weiss es que el chabón dice, yo me la rejugué, amigos, porque yo soy un reconocido psiquiatra de los Miamis, y la verdad es que estoy tirando esta falopeada de vidas pasadas, me van a terminar cancelando, pero no, el chabón se la jugó. Vamos, Weiss.
Y quería compartir un fragmentito de la página 20 que dice... Era psiquiatra, ¿no? Psiquiatra. Creo que todos poseemos un alma que existe después de la muerte del cuerpo físico y que regresa una y otra vez a otros cuerpos en un intento progresivo de alcanzar un plano superior. También dice en muchas vidas y muchos maestros esto de lo que estábamos hablando, de que lo que venimos a cumplir son relaciones karmáticas y que siempre te terminás encontrando con las mismas almas en diferentes vidas, y esas almas van cobrando diferentes cuerpos o formas a la medida que vas reencarnando. Entonces, mi alma es alma, yo la próxima vida puedo ser un hombre... No te tenía de algún lado. Claro, yo de algún lugar te conozco. Fuiste un perrito. Claro, y a todo este tipo es muy creepy hacer también regresiones. Yo nunca me animé ni a hacer nada de ¿Este es el tipo de las regresiones? ¿Este es el de las constelaciones familiares, todo eso? Bueno, igual más allá de ello, la ciencia en general empezó a asumir que es extraño mínimo, bueno, siempre fue un eslabón perdido, pero cada vez es más extraño que no haya ningún tipo de justificación de si todo en la vida se repite y es cíclico y muere y vuelve a nacer y todo se... ¿qué pasa con lo que somos más allá del cuerpo? O sea, hay algo que es obvio que existe más allá del cuerpo y ya el científico que te niegue eso ya está en un nivel cuadradísimo de la percepción, porque bueno, la fe es algo que sentimos todos, así creas en alguna religión o en extraterrestres o en reptilianos, todo eso son creencias que tenemos las personas, porque es parte del humano también, el humano crea. Y ahí viene la creencia también del crear. El humano crea y es consciente de la muerte. Bueno, los elefantes también, viste, que hacen entierros. ¿Cómo que hacen entierros? Los elefantes hacen, viste, ¿entierran a sus no sé, van al cementerio, viste que tienen mucha memoria, van al cementerio, donde, no sé cómo es la movida, no investigué esto, pero es real. Los elefantes tienen memoria y hacen como rituales de entierro. Sí, van al cementerio de elefantes. Wow. Ah, mira, todos los años. Poético, el cementerio de elefantes. ¿Qué pasa con la muerte mientras sucede? Que es una de las cosas que vos habías preguntado, ¿no? Una de las preguntas disparadoras también de tu poesía inicial, de tu escrito inicial. Creo que ahí están los 12 gramos también. Sí, ahora tengo data de cuando el alma está flotando en el aire. A ver. Dice... ¿Eso lo dice Weiss? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice del alma flotando en el aire? Dice... ¿Cómo te gusta ese Weiss, No. Boiciadísimo. Aguante Weiss. Bueno, dice... Justo antes de morir, el alma, esa parte del ser que es consistente cuando abandona el cuerpo, se detiene durante un instante, flotando en el aire. En ese estado puede diferenciar el color, escuchar voces, identificar objetos y repasar la vida que acaba de dejar atrás. Ese fenómeno se conoce como experiencia extracorporal y se ha documentado en miles de ocasiones. Son especialmente reconocidos los casos de Elizabeth Kubler-Ross y Raymond Moody. Oh, yo lo recuerdo, estaba bajando la escalera de mi casa y Elizabeth apareció allí. Era su alma. Oh sí, Elizabeth era mi tía favorita. Mira, ¿cuánto empezamos por Weiss? Yo tengo por mi Weiss, no. No, los nombres ya que se me fueron ahí. Sí. Pero es medio fantasmita, es el fantasmita que te encontrás. Como que es la parte de... Ahí dice que cuando te morís, primero podés recorrer, podés ir a ver si alguien dejó el repasador donde lo tenía que dejar, como antes de ir a ver si das una vuelta por tu cotidiano, sí, te despedís de alguien. Sí, y de repente ves una luz y le mandas... Fiumbi, alienígenas. Hoy me raptaron, pensé que me estaba muriendo. No. Pero sí, después hay otras religiones que también hablan de fantasmas, que hay un fantasma viscoso como el de los
Sí, sí. Sí, que la forma más baja de reencarnación es fantasma. Ah. O sea, está el bicho arriba del fantasma. Y no me acuerdo dónde está el humano. Pero hay como varias formas de valores de reencarnación y el más bajo es ser fantasma. No. Y son como un fantasma pesado y se derrite. O sea, estábamos a un paso de ir al infierno, Amor, pero como sí. no existe, te toca ser un fantasma. Creo que tienen infierno también, ¿eh? Ah. Tienen todos estos. Y después sí, ya cuando pasás la forma te le vas a hacer parte del cosmos. Esa me gusta a mí. Porque Bueno, son sí. todas muy distintas. Porque Boris es muy específico. No, pero... A ver, ¿por qué le tengo que creer a él? Porque es el mejor. Yo creo más en el demonio, yo soy muy católico, yo creo que el demonio te pincha. Me imagino tipo el de los... en el infierno con el tridente. El de Bucky Pollito. Sí, te vas al infierno. No, lo que más me gustaría creer es en la reencarnación. Si tuviese que elegir, Sí. me cae bien la idea de volver otras en animalitos, en mariposas. Para eso quería hacer una recomendación, que es una serie que se llama The Midnight Gospel, que empezó siendo un podcast también, que lo terminaron animando, que lo pueden encontrar en Netflix. Está buenísimo porque solamente tiene 8 capítulos y habla mucho sobre el sentido de la vida y los dilemas éticos que habitamos todos acá en esta tierra. Y justamente tiene el capítulo 7, ¿no?, que se llama Muerte, me encantó conocerte, y el capítulo 8 que se llama Desde Adentro. En ese pañuelitos para llorar, por favor, porque la verdad ahí ves todo: nacimiento, vida, muerte, todo, reencarnación, está buenísimo. Y nada, después también les recomiendo el capítulo 5 que se llama Salta esas cucharas, que lo que habla justamente es esto, como justo en ese momento de reencarnación, lo que hablábamos recién del juicio frente a Osiris. Bueno, hay un par de almas que están presas y tienen en esa prisión, las enfrentan todo el tiempo a la misma situación que las hizo cometer el crimen. Y hasta que... y esa escena se repite una y otra vez, hasta que la persona, después de años de estar ahí, lo resuelve, deja de responder ahí, y entonces ahí esa alma la liberan. Entonces, ¿cómo es, no? Como esos patrones que uno tiene de comportamiento. Como en el día de la marmota, ¿viste el día de la marmota? No, pero me dijeron que era algo así, ¿cómo es? Está Bill Murray, que Sí. es muy divertido, Bill Murray. Y el tipo revive una y otra vez, bueno, vean nada, no tiene nada que ver con la muerte, no se muere. No, sí, en un momento se empieza a matar el tipo, se cansa, porque revive siempre el mismo día. Después hay otra que hizo Adam Sandler, que se llama, no sé, El mejor día de mi vida, no sé cómo se llama, que se enamora de una chica, la chica tiene como una amnesia y siempre vive el mismo día y le repiten el mismo día. Es muy parecida al día de la marmota, pero esa es más metafísica. El día de la marmota es como que de repente el hombre se despierta siempre el día de la marmota y no tiene ganas de estar ahí. Otra de esas películas cíclicas también es Mickey 17, que se trata de una persona que nunca puede morir también. Es muy science fiction. Actúa Edward Cullen para las chicas Crepúsculo. Así que bueno, Highlander. Qué loco no poder morir, ¿no? El ser inmortal. Es un flash, tenés que aguantarte el dolor de que te claven un cuchillo. Pero es un poco Es como una la vida. tortura. Es un poco como la vida, ¿viste? Enamorarse a veces es como que te claven un cuchillo y después no extrañas a esa persona. Es un horror. depende de cómo lo mires. Es así, la inmortalidad. Porque no, de repente defiendo la inmortalidad. Porque digo, es relativo el tiempo. Es igual de doloroso vivir a veces 30 que 60, que 100, que 300, que 1.000.000, como que vale más lo que no es el dolor. Es como... nada. A veces eso, hay como que rescatar lo que no es el dolor. El dolor está siempre, está todos los días. Y creo que nada, está. Y que después, viste, el tiempo pasa y uno se olvida. Y pasas cosas espantosas y te las olvidás y te estás viviendo de nuevo. Como que qué loco la inmortalidad en ese sentido. La muerte tiene un sentido también, ¿no? Te cansaste de vivir. Una cosa que no hablamos todavía, el morir como una fruta. El morir y como las frutas que se desprenden del árbol y que se mueren sin dolor, justamente el morir de ancianos, de ancianas. El morir
no por enfermedad, sino porque se te va la vida, porque el que se te fugue la vida, esa muerte. Pero- Podemos pretender esa muerte, yo la deseo, a María Sí, poder morir en paz. Sí, morí de vieja. Me fui, Morí de vieja. Me llevaron los aliens otra vez. Pensé que me estaba muriendo. Bueno, nada. Creo que podemos finalizar el capítulo. Sí, y también se podría seguir hablando un millón de años más. Porque acerca de la tengo miles muerte. de hojas todavía que no dije, pero ya nos estamos yendo de tiempo. Estamos tratando de hacer un podcast cortito y bueno, si esto funciona, yo quiero hacer una segunda temporada. Re, y Mirá. acá salieron muchos temas todavía que hay que profundizar. Y la segunda temporada son los mismos temas. Pero Pero de otra forma. mejor, claro. Pero mejor, siempre mejor. Por ahí podemos traer gente, Me gusta. entrevistamos. Disfrazada. ¡Qué hada! ¡Vos hada! Sí. Me gusta. Bueno, Mies, nos vemos la En el próxima. próximo capítulo, que sabés de lo que se va a tratar. ¿De qué se va a tratar? Se va a tratar de nada más y nada menos que identidad y lenguaje. Me encanta. Este lo elegí yo, porque Agus eligió el trabajo y la muerte. Es jodida. Muy jodida. Yo voy a elegir la identidad y el lenguaje, voy a meter dos temas en uno y voy a paralelizar. Me encanta. Vamos a paralelizar. Vamos a paralizar. Interceptar. Paralelogramo. Interceptación. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Adiós. Enredadas, 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 hadas, 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 enred.